noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre, soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural, en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, y siempre lo digo, lo señalo como un comienzo de nuestro programa, que la idea es tener la posibilidad de charlar de la forma más distendida, más amena posible, con protagonistas de la vida argentina, pero que a su vez tienen referencia con distintos sectores, con distintas situaciones que se van dando en el país, en el mundo, desde el punto de vista de la introducción que hace la problemática productiva, de las cuestiones que hacen a las cuestiones internacionales, al empleo, a las cuestiones sociales. Bueno, siempre traemos alguna personalidad destacada. Y hoy no es menos, porque está con nosotros Rodolfo Gil. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué decís? Gracias por venir. No, por favor, al contrario. Bueno, don Rodolfo Gil fue embajador en la Organización de los Estados Americanos durante varios años, y ahí tuviste oportunidad de conocer muchas cosas relacionadas con todo lo que es, digamos, la organización de esos estados, y de ahí ha salido hecho un analista de política internacional, ¿no? Entonces, hoy hay dos grandes temas que ocupan los titulares de los diarios. Uno se vincula con lo que pasó en la Cumbre de las Américas, y lo otro se relaciona con lo que está pasando en Siria. Siria, Estados Unidos, Rusia, Europa, Inglaterra, Francia, la NATO, y en todas esas cosas estamos metidos nosotros. En un caso, ni qué decirlo, porque son los países americanos, y en el otro porque su repercusión no evita que lo tengamos que mirar con cuidado, ¿no? Entonces yo diría, empecemos con la cumbre americana. ¿Qué opinás? Bueno, creo que vos hiciste una perfecta introducción, porque tomás dos hechos relevantes, pero podríamos extenderlos muchísimos más, esos hechos, y cubrir prácticamente todo el globo terráqueo, porque tenemos Corea, tenemos el caso de la influencia o la sedicente influencia de Rusia en la elección norteamericana y en la elección que llevó a Gran Bretaña a salirse de la Unión Europea, y podríamos seguir contando, pero tenemos dos hechos que son de hoy, que vos bien marcaste. Primero es la cumbre. Esta cumbre tiene, creo que, una paradoja y una característica. La paradoja es que no se permitió la participación de Venezuela. El gobierno peruano, ya cuando estaba PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y lo ratificó el actual presidente, no solamente no estaba invitado, sino que no se hubiese permitido la entrada de Maduro a Perú, salvo que entrase con visa de turista. Maduro respondió con ese lenguaje florido que tiene caribeño, que no importa si se hubiese tempestades, lluvia, relámpagos, él iba a ir. A mí se me ocurrió pensar qué iba a hacer si el día estaba soleado. Para eso no tenía hipótesis. El hecho es que no fue. Y el tema central de la asamblea, que iba a ser la corrupción y las maneras de luchar contra la corrupción, se transformó en la asamblea de Venezuela y su situación política actual. Che, perdón. Y otro que no fue el presidente de Estados Unidos, porque aparece el tema Siria, que engancha. Lo dejaba para un segundo paso, el análisis de la ausencia de Trump, que algo tiene que ver con Siria, pero yo lo enfocaría desde otro punto de vista. Pero bueno, se ha transformado, digamos, la mancha venenosa de Odebrecht se ha extendido en la región, los países... No está más el presidente peruano anterior. Exactamente, en Perú solamente hay un presidente procesado, que es PPK, y un presidente prófugo y un presidente preso, es decir, pierna. Tres cartas del mismo palo, por el mismo hecho. En Brasil, huelga decir, el mal que le ha hecho el caso Odebrecht, pero también ha llegado a Ecuador, ha llegado obviamente a Venezuela,
Y yo creo que en cuanto se escarbe va a llegar a otros países también, la mancha, lo que yo llamo la mancha venenosa de A Odebrecht. nosotros. A nosotros. Otros países, Bien. dejémoslo así. Puede ir la mancha hacia el norte, hacia Centroamérica, o puede venir más para al el lado sur. del sur. Sí. Qué susto. Bueno, se ha hecho con relación al tema del fruto concreto de la reunión de la Cumbre de las Américas, se desvió totalmente del tema que era la corrupción y se discutió Venezuela. Y se logró por primera vez, si bien no la mayoría, que un grupo de los países más importantes de la región, de lo que se llama las Américas, sacasen un documento muy duro contra Maduro y el proceso electoral que está llevando adelante Venezuela. Che, pero no tan duro como algunos hubieran querido, ¿no? En el sentido de negarle autenticidad a la elección que se avecina. Sí, no, llegaron hasta ese punto. Pero a decir que no lo iban a reconocer, tipo... Si se llevaba en las Ajá. actuales circunstancias, por ejemplo, Argentina claramente. Sí, lo dijo Argentina Macri, sí, Brasil también, Sí. Perú... en fin. Canadá, Estados Unidos, digamos, Chile, los países 16 de los 34 países fueron duros en su manifestación. Después se puede analizar la influencia que tiene en la vida de los países este tipo de declaraciones o este tipo de acciones. Claro, la pregunta que, por ejemplo, seguramente algún televidente se está haciendo, ¿y qué pasa si no le da bolilla, hace la elección y es reelecto Maduro? ¿Qué va a pasar con el resto de los países? ¿No lo van a reconocer? ¿Cómo va a quedar esa situación? Hay que preguntarle a los cubanos. ¿Cuántos años los cubanos batallaron fuera de la De los OEA, años fuera 50, del ¿no? sistema, desde el año 62 o 63? Sí, sí. Fuera de la OEA, fuera del sistema interamericano. Y aquí te encontramos, desde el principio yo hablaba de una paradoja y un hecho realmente que nos llama la atención y después lo vamos a enganchar con lo de Siria. La paradoja es que no lo dejan entrar a Maduro, pero dejan entrar a los padres intelectuales del chavismo, que son los cubanos. Yo quiero saber, ¿qué mejor récord tienen los cubanos en derechos humanos, democracia, libertad de manifestarse, libertad de prensa, que Sí, los y Bolivia, venezolanos? Bolivia, que el presidente terminaba la reunión, agarró un avión y se fue a verlo a Maduro y a darle su acompañamiento, pero este aquí que hizo un plebiscito, le fue mal y ahora lo desconoce. Sí, porque hay una de las cosas que está degradando la democracia en América Latina es que nos estamos quedando con la formalidad cada día más y cada día menos con lo medular. Lo que se llama la democracia liberal, que es la forma de gobierno que han adoptado todos los gobiernos de lo que se conoce como mundo occidental, se desglosa en dos libros, por llamarlo así. Uno es de que haya votaciones periódicas, limpias, transparentes, con competencia electoral, etcétera, etcétera. Y la otra, que es la parte liberal de la democracia, es que haya libertad de expresión, libertad de prensa, de reunión, de asociación, todas las libertades que se conocen. Y esas libertades vemos que cada día están siendo más manoseadas, más disminuidas. Por ejemplo, vos fíjate las manipulaciones constitucionales que hay para las perpetuaciones en el poder, el caso de Evo, Caso Bolivia. ¿no es cierto? Che, Rodolfo, vamos a hacer el primer corte. Sí, Tenemos cómo no. 2 cortes y 3 bloques, ¿eh? Perfecto. Y seguimos adelante. Perfecto. Adelante, señor director. Rodolfo, vos durante varios años fuiste embajador en la Organización de Estados Americanos, OEA, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasa con la OEA? Porque en medio de todo esto que estuvimos hablando en el bloque anterior, uno se pregunta, ¿y la OEA? ¿Manda, decide, existe, no existe? Bueno, eso engancha con la otra parte de tu pregunta, que es Siria. Claramente en los últimos tiempos, y esto se ha agudizado ahora se van a cumplir, bueno, ya el año y medio, en las elecciones de noviembre van a ser los 2 años en que fue elegido Trump, un desgaste y un menosprecio hacia el multilateralismo.
Ya las organizaciones multilaterales venían muy desgastadas. Cada vez era menor la influencia de la OEA, aunque tuvo momentos importantes cuando fue el conflicto armado entre Ecuador y Colombia. ¿Te acordás que los colombianos bombardearon el territorio ecuatoriano y mataron al segundo de la FARC? Cuando fue el golpe de Estado en Honduras, cuando se produjo el histórico levantamiento de las sanciones a Cuba, para permitirles, cuando los cubanos deseen participar de este club que se llama OEA y las libertades que ello implica, Estar, exactamente. Pero lo mismo pasa con las Naciones Unidas. Y desde la llegada de Trump, esto se va acentuando y lo vemos, digamos, la ausencia de Trump en la OEA no es casual. No le interesa al actual gobierno de Estados Unidos el multilateralismo. Para ellos, y lo ha dicho expresamente el presidente norteamericano, dice, no, acá las cosas hay que solucionarlas mano a mano, vis a vis, país. Es decir, se vuelve a la vieja época de la política norteamericana, del aislacionismo y del bilateralismo y no del multilateralismo. Bilaterales, punto. Exactamente. ¿Qué es el peor negocio para países pequeños o medianos como es nuestro Ahora, caso? Estados Unidos es suficientemente fuerte en estas organizaciones y también suficientemente fuerte en la relación bilateral con cualquier país. ¿Por qué no defiende estas, donde también reparte un poco su responsabilidad y se queda con esta situación bilateral? ¿Por qué? Porque no es exactamente así. En las organizaciones multilaterales, por ejemplo, el caso de la OEA es 1 de 34. A mí una vez me preguntaron... Pero es muy fuerte, su decisión es peso. Voy a agregar algo sí. a tu argumento. Sí. Aporta casi el 60% del presupuesto regular de la OEA. Dueño de la plata. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre ser embajador de la Casa Blanca y la OEA? Le dije, muchas. Pero hay una en que yo quisiera remarcar, que es que cuando uno es embajador ante la Casa Blanca, normalmente va a pedir. Cuando uno es embajador ante la OEA, los Estados Unidos vienen a pedir. Necesitan formar consensos, necesitan formar mayorías. Y ahí la posibilidad de negociación... Esto significa justificación, legitimación, ¿a eso te referís? Exactamente. Hay cosas que no pueden hacer per se, ya no lo pueden hacer más. No sé ahora con esta administración. Esta administración ha demostrado que es capaz de llevar adelante posiciones sin siquiera consultarlo con Naciones Unidas. Bush, cuando invadió Irak, trató de convencer a las Naciones Unidas. Sí, y esto, el empalme con Siria, estabas hablándolo... A eso iba. Sí. No fue consultado a Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas prevé que el ejercicio de la fuerza internacional se hace por acuerdo de los estados y sin veto, obviamente, del Consejo de Seguridad. Sabía que tenían el veto automático de Rusia para un ataque a Siria. Entonces, que eso se juntó con Francia y con Inglaterra y avanzaron en el ataque contra Siria sin que llegase... Sí. Golpe a Naciones Unidas, entonces. Sí. Por menosprecio, diría yo, ¿no es cierto? Sí, menosprecio. Obviarla. Obviarla, exactamente. Y eso lo vemos que va siendo una constante en esta administración. Se fueron del Acuerdo de París, de cambio climático, se fueron del acuerdo del TPP, el acuerdo el Trans-Pacific Partnership, de esta organización económica de los países del Asia-Pacífico y Pacífico. Se quiere retirar del acuerdo que hubo y que se llegó, que parece ser muy exitoso, con Irán para detener la carrera nuclear de Irán. Es decir, son todas medidas en las que dice, no, yo con muchos no trabajo yo solo. Y el caso, claro, fue el caso de Corea. Tendría que haber habido una ronda de comunicaciones. Corea, otro país medio insólito, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur. Parecía que en cualquier momento una se comía a la otra, Estados Unidos que la bombardeaba, ellos que lo bombardeaban a Estados Unidos, y de repente están juntos en fiestas, en festivales, en deportes, en encuentros. ¿Qué pasa ahí? A mí me da la impresión, te daría otro dato, sí. Ha habido una serie de reuniones últimamente muy importantes entre Japón y China.
Yo creo que, y lo ha aclarado también Trump expresamente, que Estados Unidos va a empezar a preocuparse por sus problemas y que cada uno arregle sus problemas. Y además, le preguntaron en una entrevista de prensa, pero hay una potencia nuclear hostil que es Corea del Norte. Japón, por ejemplo, y Corea del Sur no tienen armamento nuclear. Dice, bueno, Estados Unidos no está en contra con que tengan armamento nuclear. Lo cual es un cambio... Pavada de chiste sería que Corea del Norte y Corea del Sur se juntaran, porque son muy fuertes, uno con sus armamentos y otra con la actividad económica e industrial que realiza. Corea es una cosa impactante, ¿no? Corea del Sur, sí. Impactante las cosas que hace. Corea del Norte ha sacrificado millones de habitantes y recursos... el 60% de lo que se sabe del presupuesto coreano está dedicado a la defensa, de Corea del Norte, me refiero. Digo, si uno con el tema de la cuestión bélica y el otro con la cuestión industrial se juntaran, ni qué decir, se junta Japón, China, o sea, Estados Unidos tendría que ser un poco más cuidadoso en ese manejo de las relaciones internacionales, ¿no? No, totalmente, lo va a tener que ser. Yo no lo veo en esta administración. El problema es que tenemos que estar atentos a ver qué pasa en noviembre. Pero es cierto lo que vos decís. Yo no veo muy posible la unidad entre las dos Coreas, por una sencilla razón. Porque la unidad de las dos Coreas implica que la dinastía Kim tiene que desaparecer. Hay un solo dato. Jamás. La población de Corea del Sur duplica la población de Corea del Norte. Sí, Rodolfo, los productos brutos son... Vamos a ir al último corte y consecuentemente al último bloque y vamos a analizar algunos temas vinculados con la política internacional de la Argentina. Bien, como usted diga. Adelante, señor director. Bueno, mi querido Rodolfo, nuestro último bloque, vamos a Argentina, vamos a un análisis de su política internacional, del gobierno de Mauricio Macri. Ha tenido dos cancilleres, la primera canciller, Malcorra. ¿Por qué? Un canciller. Porque el otro tuvo una candidata a secretaria general de Naciones Unidas y tiene un canciller. Vos decís que la canciller que estaba en ese momento no ejercía como canciller, sino como candidata. Exactamente. Qué malo que estás hoy. Sí. Es más, llevó posiciones contradictorias a las del presidente. La entonces canciller Malcorra, en el tema de Venezuela, ante la OEA, viendo que hay un conjunto, yo te dije, las votaciones fue 16 países firmaron el documento, 18 quedaron afuera. La canciller Malcorra veía esos 18 votos, que eran más en ese momento, porque la situación de Maduro no era tan obscena, yo diría, en cuanto a sus violaciones democráticas. Pero ella no llevó la posición del presidente Macri, ella llevó su posición. Su conveniencia personal vinculada con la posibilidad de ser secretaria general de Naciones Unidas. Exactamente. ¿Y Fori? Ahora tenemos un... ¿Y Fori? Fori es un canciller de carrera que ascendió a embajador muy joven, es el canciller más antiguo. Una vez creo que más Marcos antiguo Peña, como carrera... Como antigüedad en el cargo de embajador. Correcto. Una vez dijo Marcos Peña dijo que era el número 1 en el escalafón. No es el número 1 en el escalafón, es el número 1 en el escalafón por antigüedad. Porque es el hombre que hace más años que ejerce o tiene la función que se le ha dado el Senado de embajador de la República Argentina. Yo creo que el gobierno de Macri ha hecho una cosa muy valiosa en política exterior, que ha sido ponernos en lugar donde naturalmente, por historia, por cultura, por intereses, nosotros tenemos que estar. Digamos, la cultura de los padres fundadores de la Argentina es la cultura europea, no es la cultura ni de Irán, ni la cultura de lo que fue el chavismo. Es la cultura que será buena, será mala, pero es nuestra cultura y a la que adhieren nuestros ciudadanos mayoritariamente.
la cultura de las libertades, libertades en todo sentido, libertades económicas, libertades políticas, libertad de expresión. Eso es una cosa. El problema, yo lo veo en la política exterior argentina, cuando se sale del gran marco global, vuelvo a insistir, muy correcto que tomó este gobierno, con el día a día. Y el día a día deja mucho que desear, a mi entender. Primero, el gobierno se compromete en cosas que son difíciles de conseguir y a veces es preferible que no se consigan que se consigan. Acuerdo Unión Europea-Mercosur. El Acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene aproximadamente 20 años de trasegarse, de irse, de venirse. Más de 20 reuniones extraordinarias y no sé cuántas ordinarias. ¿Qué se consiguió? Nada. No, pero aparte este acuerdo, este posible acuerdo, tiene afectaciones directas a sectores muy importantes de la vida productiva argentina. Que no han sido consultados. Decís que tenemos, yo creo, una suerte. Es posible que se firme un acuerdo político, Unión Europea-Mercosur. Pero no me olvidé una cosa. Tipo protocolar, abstracto. No, sí, vamos a hacer un acuerdo de libre comercio, nos comprometemos, etcétera. Pero ese acuerdo tiene que pasar por cada uno de los parlamentos de los 27 países de la Unión Europea. Y no solamente Francia está en contra de esto. Tiene necesidad de alguna implementación que viene a posteriori extremadamente compleja, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Las denominaciones de origen, por ejemplo. Exactamente. El problema de las patentes, por ejemplo. Para empezar. Empezar. El tema del sector agropecuario, tanto para ellos como para nosotros. Nosotros tenemos que pensar que el sector agropecuario va a ser un sector prácticamente vedado. Estamos peleando por 10.000 toneladas de carne. Sí, porque de las 70 o 90 que dicen que nos van a dar, hay que repartirla con todos los otros países. Exactamente. Acá lo que está en juego, lo fundamental, es la industria automotriz brasileña. Esa es la pelea de fondo. El resto... Ahora, ¿a nosotros en qué nos afecta o nos beneficia? Yo me pregunto. La pregunta sería si nos benefician algo. Claro, si se ha integrado, Macron, por ejemplo, ha integrado a los agricultores y a los ganaderos franceses a esto. Se junta con ellos, discute, dice, señores, no vamos a hacerlo. Antes de juntarse con Macri en su última gira a Europa, 48 horas antes se juntó con las cámaras agropecuarias francesas. Digo, no va a haber ningún tipo de acuerdo. Nosotros hemos hecho participar a nuestros industriales, a nuestros productores. Ha habido con agrarios. algunas consultas con el industrial y algunos otros sectores, pero todas muy negativas y con grandes críticas de esos sectores, ¿no? Grandes críticas. Segundo tema que yo pondría en la picota es un tema muy caro para nosotros, que es Malvinas. ¿Por qué vamos a ampliar? Tiene una buena razón. ¿Por qué vamos a cambiar el estatus? Una cosa es que nosotros tengamos una política de agresión verbal, porque de ahí no pasaba, como la señora de Kirchner tuvo durante tanto tiempo. A otra cosa es dar cosas que necesitan los isleños, que en este momento le cuesta mucho a Inglaterra, que está en un proceso de Brexit que va a ser terriblemente doloroso, que va a perder apoyo hacia dentro de Europa y va a tener problemas económicos para seguir sosteniendo las islas, para darles concesiones gratuitas. ¿Qué nos van a entregar los kelpers? Una sonrisa. La época de Di Tella con los muñequitos, los Winnie the Pooh, y todo eso ya pasó. Seguimos con los ejemplos. La OCDE. Son como que el gobierno... Organización de Comercio, digámoslo, para los televidentes. Exactamente. ¿Y? Estamos en una negociación que posiblemente salga adelante. ¿Qué nos va a costar? Nos va a costar lo mismo que en Mercosur. Patentes, estándares fiscales, cosas que Argentina no está en condiciones de asumir en este momento. Porque yo creo que el gobierno partió de una premisa falsa y me extraña porque el conjunto gubernativo es un conjunto que se supone que conoce el mundo, son muchachos que han estudiado en el exterior, que es que la llegada de Macri y las buenas intenciones que traía este gobierno de una economía orientada al mercado, de una economía altamente privatista, etcétera, iba a hacer llover las inversiones. Don Rodolfo, tenemos que cortar porque se nos acaba el programa, pero eso que vos señalás, ese punto que vos señalás de creer, se tendría que vincular con algunas acciones de aquellos que tienen responsabilidades, ¿no? Porque algo pasó en algún país cuando se le vinieron a pedir y dijo, pero ¿cómo? Yo te voy a llevar si vos la tenés afuera.
Son cuestiones éticas, Y aparte, no legales. aparte hay otra cosa, para que venga el dinero de afuera, hay una serie de prerequisitos que los tenemos que hacer los argentinos, no los van a hacer de afuera. Afuera no están las hermanitas de caridad, afuera hay gente que quiere ganar Negocios, dinero. business. Exactamente. Rodolfo, mil gracias. Te tengo que No, invitar a de vos. nuevo, Dale. porque la verdad, sumamente interesante. Bueno, te lo agradezco Muchísimas mucho, gracias. Tato. Bueno, y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.